Bienvenidos a este 12º capítulo de Espejo Constitucional, donde vamos entonces a revisar la norma vigente respecto de la propuesta de nueva constitución que nos hace la Convención Constitucional. Y para comenzar les recuerdo dar like a este video, compartirlo en sus redes sociales. También nos puedes apoyar a través de super stickers, super chat en el programa en vivo, y si no lo estás viendo en vivo, también puedes ir a nuestra página web piensaliberal.cl y ahí encontrarás la posibilidad de apoyarnos a través de Patreon y Flow. Bueno, les recuerdo entonces, estamos con una campaña para un concurso muy interesante de 6 libros liberales, 6 títulos liberales que se estarán sorteando entre las personas que den seguir al canal Piensa Liberal. Los nuevos seguidores entonces y también los antiguos entran a este concurso para llegar a la meta de 10.000 seguidores. Súper importante entonces para difundir las ideas de la libertad de nuestro canal Piensa Liberal. Estupendo, entonces vamos entrando en materia. Quería contarles entonces que hoy día vamos a hablar de ciudadanía. La ciudadanía entonces que nos da la posibilidad de votar y también de ser electos. La propuesta de la nueva Constitución omitió que los condenados a pena aflictiva pierdan su ciudadanía, dándoles derecho a los delincuentes a votar y ser electos en elecciones populares. ¿Qué le parece esto, señora, señor, usted que está en la casa? ¿Qué le parece entonces? Bueno, y para hablar de este tema tengo un tremendo invitado. Él es Viña Marino, sub-30, diplomado en negociación estratégica, ex asesor jurídico en la Convención Constitucional, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les hablo de Francisco Bartusevich, a quien damos una cordial bienvenida. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Tari, muy buenos días, un gusto estar acá y muchos saludos a quienes nos están viendo ahí en la transmisión. Bueno, muy agradecido de contar con tu presencia. Siempre es importante tener la opinión de un experto para ver estos temas tan importantes y un poco áridos, ¿cierto? Que los tratamos de hacer lo más entretenido posible para usted, señor, para usted, señora, que está en su casa, los pueda entender y ver las implicancias que tiene el aprobar, ¿cierto? La propuesta que nos hace la Convención Constitucional. Entonces, pasemos al tiro en materia, Francisco. Te invito a revisar la norma vigente. Vámonos entonces con norma vigente, imagen número 1, señor director, por favor. Y les cuento que en el capítulo 2, esta es la Constitución del 80 que lleva la firma de Ricardo Lagos el 2005, ¿cierto? Con todas las reformas que se le hicieron a la original Constitución del 80. En el capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía, en el artículo 13, fíjese que dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. La pena aflictiva, le cuento, señora, señor, que es aquellas personas que son condenadas a 3 años y 1 día en adelante, digamos. Entonces, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Y en el artículo 17 dice, la calidad de ciudadano se pierde, 1, por pérdida de la nacionalidad chilena, 2, por condena a pena aflictiva y 3, por condena por delitos que la ley califique como conducta terroristas y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Entonces, clarito, ¿cierto? Clarito, Francisco, dame tus opiniones de este texto que es tan elocuente. Sí, bueno, la verdad es que la Constitución vigente aborda de una manera mucho más integral, de una manera mucho más sistemática lo que es la nacionalidad y la ciudadanía, porque uno comete el error de normalmente asociar esto única y exclusivamente a la ciudadanía, pero es importante también empezar a hablar de la nacionalidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, fundamentalmente que la nacionalidad vendría siendo la base. La nacionalidad es la condición de chileno propiamente tal.
y ahí la podemos obtener por haber nacido en Chile, por haber nacido en el extranjero, pero de madre y padre chileno, haber obtenido la carta de nacionalización, que es un instrumento que otorga el Ministerio del Interior, o haber obtenido la nacionalidad por gracia, que se hace a través de una ley que se tramita en el Senado. En ese sentido, eh, como les decía, vendría siendo la base para poder obtener la ciudadanía, que vendría siendo el ejercicio de los derechos políticos. Y ahí nos da fundamentalmente tres derechos en la actualidad, que vendría siendo el derecho a sufragio, poder votar en las elecciones, el derecho a optar a cargos de representación popular y la tradicional cláusula abierta de todos los demás que determine la Constitución y las leyes. Eh, Hay un cambio importante o hay un contraste importante entre lo que vendría siendo la Constitución vigente y la Constitución de la Convención en esta materia por una cuestión muy simple, que es que la Constitución actual lo regula de manera mucho más ordenada, de manera mucho más profunda y mucho más detallada, a que como lo hace la Constitución de la Convención. O sea, partamos de la base de que en el mismo artículo 13, cuando se nos habla de quiénes son los ciudadanos, se define, como les decía, qué es la ciudadanía, que son estos tres derechos que mencionaba. En cambio, lo que pasa en la Constitución de la Convención es que ni siquiera se define en qué consiste la ciudadanía. Se menciona que, claro, van a ser ciudadanos ciertas personas, pero no te entra a detallar qué derechos o qué cualidades te confiere esa ciudadanía. Entonces, es bien paradójico por ese lado, sin Sí, perjuicio de que después igual se aborda lo que vendría siendo el derecho al sufragio en sí. sí. Bueno, pasemos entonces a revisar la imagen de la norma de la propuesta constitucional, borrador número 1. Y dice, nacionalidad y ciudadanía. En el artículo 117, en el numeral 1 dice, las personas que tienen la nacionalidad chilena son ciudadanas y ciudadanos de Chile. Las que pierden aquella perderán también la ciudadanía. 2. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años. En este caso, se perderá la ciudadanía si se cesa en el avecindamiento. Y en el numeral 3 tenemos el Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades del ejercicio. Entonces, Francisco, aquí como que se funde, ¿cierto?, el concepto de nacionalidad con el concepto de ciudadanía. En esta nueva propuesta, entonces, de nueva constitución, hay como esa simbiosis, ¿no?, que se juntan los dos conceptos de nacionalidad y ciudadanía. ¿Por qué ocurre eso? O sea, mi guagua, por ejemplo, si nace hoy día ya es ciudadano, puede votar. Me parece que está mal redactado. La verdad que no entiendo el por qué se hace esta omisión o esta fusión de conceptos. Sí, Tarín, bueno, tienes toda la razón en ese sentido. O sea, acá se produce un error mayúsculo en la medida de que se equiparan los estatutos de la ciudadanía y la nacionalidad, siendo que, como explicaba antes, en realidad son conceptos diferentes. O sea, uno lleva al otro, pero no son equiparables. O sea, como bien ejemplificado, o sea, tu hijo, claro, puede ser una guagua de 2 meses y va a tener nacionalidad chilena, pero no necesariamente por eso tiene ciudadanía, que vendría siendo la capacidad para poder ejercer estos derechos políticos. Y además, la propuesta de la Convención Constitucional introduce un cambio importante porque actualmente el artículo 14 de la Constitución vigente establece que los extranjeros que se encuentren avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos para poder tener la calidad de ciudadanos, digamos, van a poder sufragar. Acá se habla de que van a ser ciudadanos derechamente, entonces eh, van un poquito más allá en esa línea. O Del sea, mismo modo que podría, acá igual perdón. se hace un distingo en el sentido de que, claro, los nacionalizados con carta de nacionalidad, valga la redundancia, van a poder optar
a cargos públicos después de 5 años de haber obtenido esa carta de nacionalización. Acá derechamente van a ser ciudadanos, entonces no va a haber ese rango temporal para tener que esperar y poder postularse, digamos. Bueno, y o sea, podríamos tener, por ejemplo, un presidente que nació en Haití y de color, por ejemplo. Puede pasar porque adicionalmente, si es que uno va a lo que vendrían siendo los requisitos para poder postularse a la presidencia de la República, se elimina la necesidad de haber nacido en Chile o haber nacido de padre o madre chilena. Eso no quedó en la Constitución, en la propuesta de la Exactamente. Convención, digamos. Perdón, lo vamos a ver entonces en la próxima lámina, pero antes quería invitarlos a todos, ¿cierto?, a ver un video. Está como muy en boga el tema de las fake news, ¿cierto? Y principalmente todos los dichos que no son del gusto, digamos, de las personas que apoyan el apruebo, los tachan directamente de fake news. Pero vamos a ver ahora un video del presidente Boric con una tremenda fake news que después posteriormente fue desmentida por otras personas, pero no por él. Adelante entonces, señor director, con el video número 1 de la fake news del presidente Boric. Van a poder votar. Se informa de que los reos van a poder votar e incluso pueden ser candidatos cuando logren la libertad. ¿Es efectivo eso? ¿Es otro fake news? Pero eso es efectivo ahora, Pastor. Ya, sí. O sea, hoy día... Que pueden votar aquellos que han perdido su libertad. Quienes están condenados a pena aflictiva... Ese es otro tema que quienes están condenados a pena aflictiva no tienen derecho a voto. Pierden la ciudadanía y por lo tanto pierden el derecho a voto. Ya. Hoy día, quienes no están condenados a pena aflictiva, o sea, quienes están, por ejemplo, en prisión preventiva o con penas menores, siguen teniendo derecho a voto, porque uno por ser declarado reo no pierde necesariamente su condición de ciudadano, salvo que sea condenado a pena aflictiva. Lo que pasa es que el CERVEL hoy día no ha implementado, no solamente el CERVEL, sino que también las cárceles no han implementado los mecanismos necesarios para que esa gente pueda votar. Pero en esto no hay mayores innovaciones respecto a lo que está diciendo. La polémica que se había generado, la polémica a la que tú haces referencia, es una fake news que anda difundiendo gente que está por una de las opciones que decía de que quienes sean condenados por delitos terroristas podrían ser candidatos. Eso no es cierto. Perfecto. Eso no es cierto. Eso también es totalmente falso. Entonces los invito a, insisto, revisar en detalle, leer el texto y formarse una opinión propia y en general sospechar de lo que circula por las redes, por TikTok, WhatsApp, porque muchas veces son cuestiones interesadas. Siempre hay que contrastar y chequear la información. Bueno, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Contrastar la información. Yo creo que tiene una confusión en lo que van a hacer ahora el gobierno, ¿cierto? De instalar mesas dentro de los recintos penitenciarios para que los condenados que no tengan pena aflictiva puedan votar. Pero la Constitución vigente dice que las personas que tienen condenas superiores a 3 años y un día no pueden hacerlo, entonces sería para las otras personas. Yo creo que ahí el presidente se confundió, ¿cierto? Y realmente fue una fake news. ¿Qué opinión te merece, Francisco, esta declaración? Ahora, que respecto del estatuto jurídico constitucional, digamos, de la ciudadanía actualmente, tenemos que distinguir dos cosas. Porque por un lado está la suspensión del derecho a sufragio, y por el otro lado está ya derechamente la pérdida de la ciudadanía, que es un distingo que nuevamente la Constitución de la Convención no hace. Entonces, yo tengo suspendido mi derecho a sufragar cuando me encuentro interdicto por demencia, que ahí por razones obvias no puedo ejercer mi derecho a voto, cuando esté acusado por delitos que merezcan pena aflictiva o puedan ser calificados como terroristas, que es por ejemplo lo que le pasó a Pablo Longueira o a Marco Enrique Minami. Y por último, cuando me encuentre sancionado por el Tribunal Constitucional, pero esa es una inhabilidad por 5 años, ¿no? Y ahí yo no puedo votar, ¿ya? Si, por ejemplo, hay un preso que, claro, no está condenado a pena aflictiva, pero de todas maneras tiene una formalización y otro proceso judicial en curso, donde sí podría haberse expuesto a una pena aflictiva, ahí, de todas maneras, si bien sigue siendo ciudadano, tiene suspendido su derecho a sufragio.
Y por el otro carril encontramos ya derechamente lo que vendría siendo la pérdida de la ciudadanía, que ahí se produce cuando pierdo la nacionalidad chilena, cuando me condenan a pena aflictiva, que es el 3 años y un día, o cuando me condenan por delitos terroristas o aquellos que sean relativos al tráfico de estupefacientes o además me merezcan pena aflictiva. Ahora, ahí hay un tema no menor, que es el hecho de que cuando me encuentre condenado por pena aflictiva, puedo rehabilitar o recuperar más bien mi ciudadanía cuando se encuentre extinguida mi responsabilidad penal. O sea, yo cumplo la pena o se tramita una amnistía y me amnistían por ese delito en concreto y yo voy a volver a ser ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, alguien participa, digamos, en el saqueo, quema del famoso estallido social, me amnistían con la misma amnistía que pidió la Convención Constitucional en su primer acto oficial, digamos, y bueno, da lo mismo que haya sido condenado a pena aflictiva o no, porque voy a poder recuperar mi calidad de ciudadano, entonces en realidad va a dar exactamente lo mismo. Y bueno, es un distingo que no se hace y ahí el presidente Boric se confunde porque hay una norma que es el artículo 172 en la propuesta de la Convención Constitucional que establece ciertas inhabilidades, ciertos impedimentos para poder postular a cargos de representación popular. Y ahí habla de personas condenadas por ciertos delitos. Y se pone a enumerar, que es una muy mala técnica legislativa, porque siempre cuando tú te pones a enumerar, corre el riesgo de que se te quede algo fuera. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Nos dice, las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, que es un concepto bien indeterminado para efectos jurídicos, entonces no cumple con las reglas de certeza básica de que te digan exactamente a qué delito se circunscribe esa inhabilidad. Delitos sexuales, nuevamente es muy amplio porque abarca una gama importante de delitos, violencia intrafamiliar, corrupción, fraude del fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, se omiten los delitos terroristas, que es algo que se presentó y se rechazó reiteradamente. ¿Qué más? No se contempla tampoco el narcotráfico, no se contempla tampoco el homicidio. Y habla, claro, los demás que así establezca la ley. ¿Cuál es el problema? Que la ley no lo contempla. Y bueno, aquí el convencional Logan dice que al final, si uno se fija en cómo está escrito, está todo en futuro, digamos. Entonces, Claro. no sería aplicable en lo que está en la actualidad, pero yo discrepo en realidad de esa interpretación. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Perdón. No, sí, vale. sí, quería, entonces pasemos a ver justamente el video que tú mencionas para que nos cuentes tu discrepancia al respecto. Perfecto. Vamos a ver entonces a Rodrigo Logan. No podrán, y te da, dice aquí, no podrán optar a cargos públicos en elección popular. Eso es una inhabilidad, no podrán, y te da los condenados por crímenes, las personas condenadas por, y te da un listado de delitos. Claro. Y eso se llama números clausus, desde el punto de vista... Sale violencia intrafamiliar, salen varios, claro. Y dice, Sí, y los demás que establezca la ley, en los términos de esta inhabilidad se determinarán por ley. Pregunta, si yo les pregunto a ustedes no son abogados, pero tenemos sentido común todos. Si yo les digo, ¿en qué tiempo verbal está y demás que se establezca en la ley? ¿Es actual o futuro? Futuro. Listo, no existe. No existe. Y los términos y plazos de inhabilidad se determinarán por la ley. ¿Es actual o futuro? Futuro. Entonces, hermano, ¿existe algo hoy día? Nada. No. Entonces es mentira, pues, weón. Oye, ahí Rodrigo, pero deja, buen punto. Pero es que me molesta cuando hacen eso, porque me tratan de meter el dedo en ¿sabes la lo que va a boca? pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Que yo aquí, esto ya es ¿Sí o no, chiste Coné? repetido. Pero en todas estas interpretaciones que se abrieron porque no quisieron dejar la pérdida de ciudadanía para quien merezca pena aflictiva. No solo eso, no quisieron mencionar terrorismo en No ni un quisieron caso, por terrorismo. porque tenía gente que estaba relacionada con grupos violentistas. De Este hecho, gobierno oye, perdió el sentido republicano. de todas maneras, para que pero- el presidente venga Coné, a desmentir esto demuestra el nivel de ignorancia. O Por sea, eso te esto digo. es tan grave como el gabinete Irina. Es tan grave. Oye, Demuestra que el presidente yo creo que es peor. perdonen, para decirle a la gente, es un
un ignorante en cuanto al texto constitucional. Es una ofensa de alta gravedad que el presidente de la República, quien debe ser de los primeros que lee el texto, desmienta el tema de que las personas condenadas con pena fictiva puedan votar, porque además eso fue impulsado por su propia Por gente. su propia, Claro. bueno, yo lo voy a Pero decir. Fernando Sí, Atria, tiene un Sí. punto, Daniel tiene Stingo, un punto. Cristian Viera, Beatriz Sánchez firmaron compromisos con Naciones Unidas en favor de los presos. Vamos. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de Logan y bueno, y otras personas que la verdad que no sé quiénes más son. ¿Tú los conoces a ellos, Francisco? Sí, me tocó trabajar en la convención. Logan Me no iba imagino. nunca, pero al Cote sí. Es que Logan es antivacuna. Entonces le da cosa ir a la convención como para evitar temas. Claro, claro. Pero bueno, ¿cuál es el Cuéntame tu problema con Logan? discrepancia. Sí, Que ya están establecidas ciertas inhabilidades en esa línea, entonces como que se le cae un poco el argumento. Sí es preocupante lo que decía el Cote, en el sentido de que lo más lógico era mantener el estatuto actual, ahorrarse todos estos problemas y poner simplemente que todas las personas que fueran condenadas por pena aflictiva iban a perder automáticamente la ciudadanía, sin perjuicio de que, lo mismo que pasa ahora, se contemplaran ciertas hipótesis donde se podría recuperar la ciudadanía, ¿ya? El tema es que en ese video le pegan harto, de hecho, a Atria, a Cristian Viera, etcétera, porque ellos dicen, sí, no contemplamos eso, de que se pierda la ciudadanía por condena a pena aflictiva, pero de todas maneras el Código Penal establece la inhabilidad perpetua para postular a cargos públicos siempre que te condenen a 5 años y un día, o más de 5 años y un día, digo. Y en ese sentido tienen razón, o sea, esa inhabilidad ya estaría contemplada en la ley. ¿Cuál es el problema? Que hay un margen entre el 3 años y un día y los 5 años a secas, donde podría estar condenado por algunos de los delitos que no están contemplados en este artículo 172 y que sí te permitirían no solo no perder la ciudadanía, con todo lo que implica en el sentido de que vas a poder votar, vas a poder postular a cargos de elección popular y los demás que te confieran la Constitución y las leyes, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Homicidio, terrorismo, que son delitos ya mucho más graves, probablemente sí o sí te van a terminar dando una pena más de 5 años y un día o mayor. Pero se produce una situación bien curiosa con el narcotráfico, porque la ley 20.000, que es la que regula todo lo que es el tráfico de estupefacientes en nuestro país, en su artículo 22 contempla una figura que se llama la colaboración eficaz, que vendría siendo una especie de delación compensada. ¿Qué implica? Que si yo, por ejemplo, trabajo con un narcotraficante, voy a la policía y le doy antecedentes que permitan contribuir con el esclarecimiento de los antecedentes y seguir adelante con la investigación, voy a poder optar a una rebaja de mi pena en 2 grados y hasta 3 grados dependiendo de ciertos delitos. ¿Y eso qué significa? Que yo podría irme condenado por narcotráfico, pero podría optar a una pena menor a los 5 años y un día. Y en ese sentido podrían condenarme a 5 años de cárcel, yo estar preso, estar en la cárcel y postularme a un cargo de elección popular. Ya tuvimos un candidato presidencial que se postuló sin ni siquiera estar en el país, o sea, es un hecho de que alguien efectivamente podría postularse desde la cárcel. Lo raro sería que se metiera a debates por Zoom y cosas por el estilo, porque en sentido estricto no debiese poder tener acceso a sus medios en la cárcel, pero de que puede, con la constitución de la convención. Exactamente. Bueno, bien peligroso entonces me parece este cambio. Vamos a revisar entonces esa norma a la cual tú hacías mención. Primero vamos a ver la norma vigente, ¿cierto? De la Constitución vigente. Entonces sería, señor director, imagen norma vigente 2. Bueno, comienzo entonces a leerlo. Capítulo 4 de Gobierno, Presidente de la República, en el artículo 25, para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10, que los voy a leer después, tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Y ahí en el artículo 10 dice, son chilenos, en el número 1, los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena, lo que se llama el jus solis. Y en el artículo 2 dice, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el territorio extranjero, con todo se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números primero, tercero o cuarto. Y tercero, los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley. Y cuarto, los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Eso entonces es lo que dice hoy día la Constitución vigente, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes pueden en el fondo ser presidente de la República? Que yo creo que es un tema súper importante, ¿no, Francisco? Y pasemos entonces a la imagen norma borrador número 2. Este texto ya está armonizado. Pero ojo, Y ya no es borrador. Claro, la propuesta. Ya es propuesta, claro. Propuesta de nueva constitución. Toda la razón. Claro, ya no se cambia más la cuestión. Bueno, en el capítulo 5, entonces, de buen gobierno y función pública. Mire qué buen gobierno. Artículo 172, que es el que había mencionado Francisco hace un rato. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley. Ahí es entonces donde está, donde no aparecen los delitos terroristas, que es lo que hablábamos recién. Y en el capítulo 8 del Poder Ejecutivo, en el artículo 280, numeral 1, dice, para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República, se requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que la persona, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Bueno, y aquí está entonces claramente que se omitió el delito de terrorismo, como hablábamos recién, ¿cierto, Francisco? Es que, bueno, lamentablemente se suma a la larga lista de omisiones en verdad preocupantes de la Convención Constitucional, que es una convención que desde el día 1 ha estado a favor de la violencia. Desde el día 1, cuando parte en este pleno, que en vez de comenzar a organizarse y a ver cómo iban a empezar a trabajar, deciden simplemente emitir una declaración combinando a otro poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, a que tramitara más rápido, digamos, este famoso indulto a los presos del estallido, que finalmente habían sido quienes saquearon y quemaron nuestro país con motivo de justas demandas por parte de la ciudadanía, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que en política las señales son muy importantes. Y en ese sentido, el hecho de haber metido figuras como, por ejemplo, corrupción, se entiende. O sea, tuvimos escándalos importantes de financiamiento irregular de la política y existe una generación de descontento generalizado respecto de cómo funciona nuestro sistema judicial, ¿no es verdad? O sea, puedes cometer delitos tributarios tremendos, pero te van a condenar a clases de ética. Y en ese sentido, claro, se dio una señal importante en esa línea y es algo que cabe destacar. Pero ¿cuál es el problema? Que se omite, por ejemplo, el terrorismo, haciendo la vista gorda de las
situaciones que son directamente terroristas que ocurren en la Araucanía, donde hay grupos extremistas, grupos armados que se aprovechan de la legítima causa del pueblo mapuche para efectos de imponer su agenda a punta de pistolas. Ni siquiera, ojalá fueran pistolas, pero aquí tienen armamento más sofisticado, de hecho. O lo mismo ocurre con el narcotráfico, que es otra omisión importante. O sea, la narcopolítica ya es una realidad. Basta con ver solamente lo que pasó en la municipalidad de San Ramón, ¿no es verdad? Que el mismo alcalde no solamente ganaba con el apoyo económico y el apoyo logístico de los narcotraficantes de esa comuna, sino que además tenía muchos narcotraficantes, incluso gente que estaba presa, estaba en la cárcel, contratada en la municipalidad con cargo a todos los vecinos de la comuna de San Ramón. Entonces, cuando una de las principales demandas de la ciudadanía es más seguridad, más certeza, poder salir a la calle tranquilo y vivir en paz finalmente, la Convención Constitucional nuevamente prefiere quedarse con su fetiche ideológico y antes que hacerse cargo de las verdaderas demandas de la ciudadanía, simplemente opta por una fórmula que desde el punto de vista de técnica legislativa, insisto, es muy mala. Porque siempre que entras a establecer listados, corre el riesgo de que se te queden cosas afuera. Pero acá además son omisiones intencionales, porque se intentó introducir la figura del narcotráfico, se intentó introducir la figura del terrorismo, y acá fueron los convencionales, que tenían la mayoría, y que impusieron esta constitución, los que dijeron que no. Y los que se negaron en más de una ocasión a consagrar el terrorismo a nivel constitucional y a establecer delitos relacionados con el narcotráfico como una inhabilidad para postular a cargos de elección popular. Entonces, gravísimo, sobre todo considerando que día a día la ciudadanía demanda más y más seguridad. Exactamente. Bueno, y considerando que eran 154 los votantes dentro de la convención, que 103 al menos hayan aprobado este tipo de normas, realmente es preocupante. Me parece que es evidente, ¿cierto?, la conexión que tiene la Convención Constitucional con su ideología específicamente garantista, ¿no? Los voy a invitar mejor a revisar las declaraciones de los ex convencionales Pablo Tolosa y Felipe Arboe. Esto fue en el programa Radiografía Constitucional del Canal 13 que conduce Mónica Pérez. Atención entonces con el video. Un narcotraficante puede ser candidato y puede ser presidente de la República. Eso me llamó la atención. Creo que ¿Puede eso ser un es narcotraficante inaceptable. candidato? ¿Cómo ser candidato de alguien desde la cárcel? Bueno, hemos tenido candidatos desde el extranjero, ¿ah? pero es que nunca llegaron. Pero desde la cárcel como que no había escuchado yo. Claro, lo que pasa es que se modificó el capítulo relativo a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía es que la gente no se confunda, no es que dejen de ser chilenos, es que pierden sus derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos. Políticos, sus derechos políticos. Antes, con la condena a pena fictiva, perdías los derechos políticos. Hoy día no los vas a perder, el preso, digamos. Y por tanto, podría alguien eventualmente, porque uno de los derechos que otorga la ciudadanía es la posibilidad de ser candidato, y podría ser candidato. ¿Pero cómo va a ser candidato alguien desde la cárcel? Bueno, eso se planteó en la discusión y algunos no quisieron entenderlo. Lo más delicado, a mi entender también, es que se eliminó nuevamente por una especie de obsesión extraña, que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado por terrorismo. Por terrorismo. No estamos hablando del conflicto, no. Claro, porque... Bueno, parece que se perdió ahí la conexión. Ellos van a poder postular a cargos públicos y a cargos de elección popular. No puede postular a alguien que me parece bien, que ha sido condenado por violencia intrafamiliar. Me parece bien. Sí. Pero pongamos las cosas también. Metamos al que ha sido condenado por terrorismo, pero ¿qué se le dejó fuera? Ya, pero lo que no entiendo es eliminar que aquellos que tuvieron estos delitos graves, que puedan seguir después participando así como candidato, en fin. ¿A quién beneficia? No logro entender. Ahí es cuando uno empieza a pensar y empieza a decir, bueno, ¿por qué se vota como se vota? Y uno trata de ponerse en la cabeza de aquellos que aprobaron. Yo no aprobé eso. Y decir, ¿por qué hicieron eso? Bueno, porque probablemente tienen en la cabeza, y digo es probablemente una especulación, los presos de la revuelta, a lo mejor los tienen ahí. O cuando hablan... Bueno, estamos con problemas con el condenadas por el tema en la Araucanía.
Pero vuelvo a insistir, las constituciones, Son a diferencia de los decretos, los reglamentos, tienen que tener vocación de estabilidad. Sí. Y por tanto, van a regir, supuestamente, si se aprueba, por los próximos 5, 10, 15, 20 o 30 años. Y el país puede cambiar, las condiciones internacionales pueden cambiar. A Chile pueden llegar células terroristas extranjeras, foráneas, y tenemos que estar preparados. Hoy día veíamos en este mismo... Bueno, estamos con problemas, me dicen, parece que con la conexión, a ver si nos pueden corroborar las personas del chat que estén conectadas en este momento. Sí, me dice Alejandro Gallardo, revisen la conexión porque no se está transmitiendo. Bueno, sigamos adelante a ver qué va pasando con la transmisión en vivo. Yo por lo menos lo estoy viendo acá en mi celular y se ve la imagen moviéndose, al menos. Francisco, ¿tú me ves? Sí, ¿Sí? sí. Claro, ahí dice el director, lamentablemente son problemas de la compañía proveedora de Internet. Bueno, sigamos adelante, esperamos que esto quede al menos grabado, ¿cierto? Para que las personas lo puedan ver posteriormente. Bueno, y desde el otro lado de la vereda, entonces, los invito a revisar las declaraciones de la ex convencional, Yanis Meneses, donde trata de justificar lo injustificable. Lógica tiene que una persona que está en la cárcel pueda postularse a un cargo público. Es que más allá de eso, el objetivo de la norma tiene que apuntar al tema de los derechos políticos, ¿no? Creo que ese es uno de los avances en materia específicamente de este tema, que apuntaba a eso, ¿no? Que las personas que evidentemente no pierdan todos sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso también avanza en ese sentido. Ahora, evidentemente hay cuestiones que también se van a poder afinar, que se van a poder resolver, y eso también va a ser, por supuesto, materia de Mónica, fíjate que hay una contradicción tan grande ahí. Nos quedan los últimos minutos para que se vayan pensando a su último... Muy breve, porque falta una mirada sistémica. Es cierto, hay normas que hablan de combatir la corrupción, bienvenido sea. Pero fíjate que el texto es tan contradictorio que, por ejemplo, los controladores de Penta, todos conocimos el caso Penta, ellos tuvieron 9 meses en prisión preventiva. Bueno, habría que después eventualmente indemnizarlo. Entonces, son ese tipo de contradicciones las que uno no logra entender. Y lamentablemente, yo insisto, acá lo que primó es una mirada de casos puntuales, coyunturales. Bueno, me parece que estamos con algunos problemitas de internet, de la tecnología. Bueno, a veces la tecnología nos juega malas pasadas, pero la maravilla que podemos tener esta tecnología para estar conversando con Francisco, ¿cierto? De este tipo de temas. Él allá, yo acá. Así que démosle nomás con el programa. Y ahí veíamos entonces a Yanis Meneses tratando de justificar lo injustificable. Increíble que se queden sin argumentos, porque la verdad que cómo puedes justificar que los delitos terroristas no estén dentro de este listado, ¿cierto?, de inhabilidades para optar a cargos públicos. ¿No es así, Francisco? ¿Qué opinas tú? Es que es, en verdad, no sé, da entre risa y pena, encuentro yo, que la cantidad de errores no forzados que tienen y no son cosas que no se les hayan dicho. O sea, Arboe tiene su punto ahí, o sea, hay una cantidad de indicaciones, una cantidad de comentarios, una cantidad de observaciones que se hicieron en tiempo y forma, digamos, tanto en las comisiones como en el Pleno y después en la Comisión de Armonización, y que se ignoraron sistemáticamente. O sea, había cuestiones que ni siquiera eran, ni siquiera tenían una carga ideológica, digamos. Eran simplemente para poder mejorar el texto, ya sea en términos de contenido, ya sea en términos de incluso técnica legislativa, cuestiones de forma. Insisto, por ejemplo, insisto con ese punto, porque les encantaba hacer eso. Es malo poner listados de cosas, porque siempre se te va a quedar algo fuera. Y el hecho de que no esté a nivel constitucional implica que para el efecto práctico es menos importante. Exacto. Por lo mismo, el terrorismo, el narcotráfico, todo debiesen haber quedado en ese artículo 172, que lamentablemente se omitieron. Se omitió la figura que existe actualmente, incluso, de proscribir constitucionalmente el terrorismo y definirlo como un atentado en contra de los derechos humanos, que está en el artículo 9 de la Constitución, por si lo quieren revisar en la casa. Lo eliminan, ya no lo ponen.
Eliminan también la figura de los estados de emergencia, que son los estados de excepción constitucional que permiten que el presidente de la República cuente con la colaboración de las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden público en caso de graves alteraciones de, valga la redundancia, el orden público o cuando se encuentre comprometida gravemente la seguridad de la nación, que es lo que ocurre hoy día o la herramienta jurídica que se aplica en la macrozona sur con el conflicto mapuche y en la macrozona norte con la inmigración ilegal. Eso ahora va a desaparecer. También se elimina el carácter militar de carabineros, que eso probablemente termine repercutiendo en aspectos institucionales más operativos, como por ejemplo el rediseño de ciertas unidades especializadas como el GOPE. Pero el problema es que, claro, lo sacaron y en verdad nadie tiene muy claro en qué se va a traducir la eliminación del carácter militar de carabineros. Entonces, hay una cantidad de señales erráticas, de señales erróneas en materia de seguridad que en verdad resulta preocupante, porque yo creo que es el mejor ejemplo de cómo la Convención Constitucional se preocupó más de salvaguardar sus intereses y abordar sus propias preocupaciones que hacerse cargo de las verdaderas demandas de la ciudadanía. Porque claro, aborda la seguridad, pero en vez de agrandar la caja de herramientas con la que cuentan las autoridades para hacer frente al orden público, terminan achicándola. Consagran derechos sociales, tenemos derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, pensiones dignas, pero el problema es que son derechos que vienen con una letra chica que termina siendo más grande que el titular. Tenemos también, claro, una Cámara de las Regiones que nos va a reemplazar el Senado y nos va a asegurar la estabilidad del sistema político, pero claro, más que Cámara Territorial termina siendo Cámara Testimonial. Y lamentablemente así suma y sigue, y lo que vamos a votar los chilenos el 4 de septiembre es un paquete. No es el artículo de vivienda, no es el artículo de salud, no es el artículo de educación, que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero es un todo. Estoy votando el sistema político, estoy votando las normas de medio ambiente, estoy votando las normas de derechos fundamentales y en este caso estoy votando las normas de nacionalidad y ciudadanía. Entonces, es el paquete completo y no se vende por separado, digamos. Exactamente, así que a votar informado este próximo 4 de septiembre, porque también van a estar votando los reos, así que ojo con eso, ya lo vamos a ver en un ratito más. Pero no hay que olvidar que esta convención, ¿cierto?, nace con el estallido social y luego del acuerdo del 15 de noviembre, donde el presidente Piñera ofrece, en el fondo, el hacer una nueva constitución, el hacer una convención, que después, bueno, se plebiscita la fórmula, etcétera, y siempre ha estado la convención constitucional hermanada con la violencia. Y para eso les quiero traer a la memoria que el primer acto que hizo la convención fue presentar una propuesta para amnistiar, ¿cierto?, indultar a los presos que ellos llaman presos políticos de la revuelta. Vamos entonces a ver el video de eso, un pequeño extracto de una nota de prensa. La existencia de presos políticos y pide acelerar el proyecto de indulto, aunque también señala que no pretende arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado. La convención hace presente a los poderes constituidos que como parte de su colaboración con el proceso constituyente, esperamos que ellos actúen, y eso significa aprobar un indulto general o amnistía respecto de los presos de la revuelta. Creo que hay algo por discutir en el concepto de presos políticos, que no es lo mismo que los presos de la revuelta. Habían algunas cosas por haber sido más prescindente quizás. Primera resolución de la Convención Constituyente a 4 días de haberse instalado en un tema que provoca intensa polémica. Pero ¿cómo no va a provocar intensa polémica? Que indulten a la gente que quemó Chile, que saqueó. Yo recuerdo esos días oscuros, ¿cierto?, del 18 de octubre en adelante, que en realidad yo no sé quién esté mejor que antes de ese día. ¿Qué te parece a ti, Francisco, esta hermandad con la violencia? Bueno, todo lo que fue el proceso del estallido social, la verdad es una situación bien lamentable porque había muchas demandas totalmente legítimas por la ciudadanía. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de educación, hay que mejorar nuestro sistema de salud, los chilenos tienen que tener mejores pensiones,
Y es necesario replantearse ciertas cosas que hasta hace muy poco dábamos por hecho. Pero eso lamentablemente terminó siendo instrumentalizado e incluso ocupado como una excusa por ciertos grupos, simplemente para delinquir, para saquear, para quemar y para hacer todo tipo de destrozos que al final terminaron transformando a Chile en un peor lugar para vivir. Y eso es verdaderamente lamentable porque nos terminó sumiendo en un periodo de crisis e inestabilidad institucional bien importante que lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy. O sea, todo proceso constituyente en sí termina generando incerteza. No tenemos un gobierno tampoco particularmente bueno desde el 11 de marzo en adelante, digamos. Y son elementos que te disminuyen la inversión, es cosa de ver el precio del dólar, cosa de ver el precio de los combustibles, y claro, hay muchos factores externos. La guerra en Ucrania ha sido importante en muchos sentidos, pero no todos los males son achacables a ese conflicto, digamos. Entonces, no deja de ser preocupante que hasta el día de hoy estemos sumidos en esa situación, y más preocupante aún que los convencionales constituyentes, o sea, aquellos que estuvieron encargados de redactar esta propuesta constitucional, sean quienes defiendan justamente a quienes incurrieron en este tipo de actos tan lamentables, y menos aún de esa manera, pauteando un poder del Estado. Entonces, no deja de ser, fue un tema muy preocupante en su minuto, un tema muy preocupante en la actualidad, y lo peor de todo es que es una cuestión grave que quedó eclipsada por la otra cantidad de cosas graves y errores no forzados que siguieron cometiendo los constituyentes, porque al final es una cronología bien interesante, porque tuvimos la ceremonia de apertura donde pifean el himno nacional. Después, el miércoles de esa semana, tuvimos esta declaración solicitando el indulto a los presos del estallido. Después tuvimos que se aumentaron las asignaciones, porque 1,5 millones por convencional para contratar asesores y gastos operacionales y viáticos no alcanzaba. Era mejor tener 4 millones como por si acaso y tener margen. Después supimos que un convencional que había armado todo su relato con el cáncer y las mejoras del sistema de salud, pucha, parece que nos estaba mintiendo, y era mentira que tenía cáncer, la verdad. O sea, se puso a jugar con una cuestión gravísima, súper preocupante, solamente para poder sacar réditos políticos. Y no nos olvidemos que además era vicepresidente de la Convención Constitucional. La gente siempre se olvida de eso, pero era uno de los que cortaba el queque, por así decirlo, dentro de este órgano. Y bueno, ya después partimos con todo este proceso de discusión, que más que de discusión en realidad fue de imposición, donde finalmente los grandes articuladores terminaron siendo los del Frente Amplio, la misma coalición que hoy día sostiene al presidente Boric en La Moneda, y por eso aquí los principales autores de la constitución de la convención terminan siendo Marcos Barraza del Partido Comunista y Fernando Batres del Frente Amplio. Más allá de que tenga un sello muy indigenista, pero era porque con 103 votos necesitaba y los 17 votos de los escaños reservados, porque si no, no aprobaba y nada. Entonces, ellos supieron muy bien jugar con sus números y imponer sus puntos a cambio de su voto. Exactamente. Bueno, la legislación entonces garantista que se instaló desde la reforma procesal penal se profundiza en esta propuesta constitucional, y en la misma línea también el gobierno, a través de todo su aparataje estatal, hará posible que los reos que no están condenados a pena aflictiva puedan votar en el plebiscito de este 4 de septiembre. Entonces, vamos a revisar una nota de prensa de The Clinic, ¿cierto? Que no es precisamente un medio de derecha, para ver las explicaciones entonces que tienen, que se dan para esta situación. Creo que nunca se había hecho posible el voto dentro de los recintos penitenciarios. Yo no sé si tú tienes antecedentes de eso, Francisco. No, hasta el día de hoy no era una realidad, y yo encuentro positivo que se haga. O sea, más allá de que estén presos o no estén presos, si es que no están condenados a prisión efectiva, igualmente son ciudadanos y igualmente tienen el derecho a sufragar. Y en ese sentido, lo único que me preocupa es que se haga de manera correcta y no se pueda prestar para eventuales fraudes electorales. Porque claro, pasa que en Colina 1 no todos los presos son de Colina, tenía algunos de Santiago, otros de Maipú, otros de, no sé, Puente Alto, otros de Las Condes, otros de Vitacura, etc. Entonces,
el tema de la coordinación a nivel de mesa y evitar una duplicidad en el padrón, o sea, que esa persona que está presa figure en el padrón de los que van a votar en Colina 1, pero no figure en el padrón de su comuna, va a ser un ejercicio bien importante y hay que estar muy, muy alerta en ese sentido con la fiscalización. Muy atento entonces con esa fiscalización. Bueno, entonces vamos a ver, el de Clinic dice, nuestro voto es importante. El inédito proceso para que los presos y presas puedan sufragar en el plebiscito constitucional. Entonces más abajo dice, en Chile la Constitución establece que las personas privadas de libertad bajo ciertas condiciones mantienen habilitado su derecho al sufragio. Sin embargo, en la práctica, este grupo, que hoy supera las 7.000 personas, históricamente no ha logrado acceder a las urnas, como lo decía Francisco recién. Ahora, para el plebiscito del 4 de septiembre, y tras un proceso complejo que involucró a múltiples actores, el panorama cambió. El CERVEL instalará mesas de votación en distintos centros penitenciarios del país. Comillas, estamos privados de libertad, pero tenemos todos los derechos para votar, dice Juana, presa del módulo 81 del complejo penitenciario de Rancagua, quien tiene la película clara. En Chile, estar en la cárcel no es sinónimo de perder el derecho a sufragio. Bueno, y ahí entonces usted puede leer, seguir interiorizándose al respecto, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando. Y me parece que también la confusión que tuvo, que vimos al principio de las fake news del presidente Boric, también como que mezcló también este tema, ¿no, Francisco? Me pareció Sí, que se metió mezclaba todo en con el esto. mismo saco. Claro. Sí, Ahí hay que hacer el distingo. ¿Pena aflictiva o no pena aflictiva? Si está con pena aflictiva, no es ciudadano. Si no está con pena aflictiva, es ciudadano. con la Y Constitución son vigente. esos los que no están con pena aflictiva los que van a poder, claro, la Constitución, Claro. que esperamos se mantenga después del 5 de septiembre, digamos. Inchala. Inchala. Bueno, finalmente entonces me parece que ya hemos abordado todos los puntos de la ciudadanía, los más importantes, por supuesto. Lamentamos los problemas de conexión que tuvimos en este vivo, pero esto siempre queda grabado, así que usted puede adelantar el video, etcétera. Te quería agradecer sinceramente, Francisco, por participar hoy día, por tu disposición, por tu claridad al expresar tus ideas para que las personas en la casa nos puedan entender y llevar esta información finalmente al votante, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar acá y sobre todo feliz también de apoyar con la información y esclarecer dudas que tenga la gente de cara al plebiscito del 4 de septiembre. O sea, va a ser una de las elecciones más importantes que vamos a atravesar como país y en ese sentido es importante que la gente cuente con las herramientas para poder decidir por sí misma y evitar que otros decidan por ella, que no se queden con los eslóganes o con las cuñas bonitas, sino que entren en el detalle y puedan también enterarse de las letras chicas que lamentablemente son la mayoría en esta constitución de la convención. Así es. Bueno, muchas gracias, Francisco, entonces, por tu participación en nuestro 12º capítulo de Espejo Constitucional y esperamos tenerte prontamente en una nueva edición. Muchas gracias, Francisco. Chao, que estén muy bien. Que tengan muy buen fin de semana. Bueno, amigos, ha llegado entonces el final casi de nuestro 12º capítulo de Espejo Constitucional, pero les recuerdo que el voto es obligatorio el 4 de septiembre, nunca está de más recordárselo, ¿cierto? Será obligatorio y la multa va entre 0,5 y 3 unidades tributarias mensuales. También te quiero recordar nuestro concurso de los 10.000 seguidores, sí, y bueno, te vas a poder ganar 6 títulos interesantísimos de esta biblioteca liberal. Ahí dice Pack 6 libro, precio referencial 150.000 pesos, es un excelente premio para el ganador de este concurso. Entonces, para participar solamente tienes que suscribirte a nuestro canal y estarás participando por este gran premio de esta biblioteca liberal para que sigas entonces interiorizándote de estas ideas, ¿cierto? Y además
te recuerdo, por supuesto, dar like a este video, compartirlo con tus redes sociales, puedes hacer un reel, puedes hacer TikTok, bueno, como tú prefieras, para que se difundan estas ideas de la libertad. Nos ayuda mucho tu like, por supuesto, también los super stickers y super chat durante la transmisión en vivo de este programa. Y también nos puedes ayudar desde la página web piensaliberal.cl, a través de Patreon y Flow. Ahí estaremos recibiendo tu apoyo, tu ayuda monetaria para seguir adelante con este tremendo proyecto Piensa Liberal. Bueno, muchas gracias entonces por supuesto, a Francisco, que nos acompañó hoy día, y a todos ustedes quienes nos acompañaron durante la transmisión en vivo y quienes vean también después este programa. Así que bueno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.